Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Siguiendo con una de las encuestas que hice hace ya algunas semanas, en las que os había puesto el Club de los Poetas Muertos, Soldado Universal, quedaron en tercer y en cuarto lugar, si mal no recuerdo, Taron el Caldero Mágico y La Carreta Fantasma. Sin duda no podréis, seguramente muchos de vosotros no podréis quejaros de la variedad que muchas veces pongo en la pestaña de comunidad de películas. Incluso en la última, creo recordar que muchos de vosotros no, o algunos de vosotros, no lo sé ciertamente, decíais que no sabíais o que no conocíais las películas. Pero bueno, os puedo dar un pequeño consejo. Si una película no la conocéis, porque yo la mayoría de las que comento aquí en el canal son clásicos, las podéis buscar perfectamente en Google, informaros un poquito y sabréis seguramente que es una película clásica, que es una película no clásico en el sentido de que sea excesivamente antigua, sino una película que a lo mejor es desconocida para el gran público, pero que yo precisamente la quiero comentar para darosla a conocer. Es decir, yo, antes de empezar con la crítica de la película que os voy a mencionar esta noche, con la review de hoy, quiero deciros que este canal no está destinado a comentar películas única y exclusivamente conocidas o excesivamente conocidas. O sea, El Club de los Poetas Muertos o Soldado Universal son películas que prácticamente todo el mundo conoce, o como las de Schwarzenegger o las de Rambo, incluso algunas de los superhéroes que yo aquí he comentado, como la del Caballero Oscuro, como Los Vengadores. Pero también quiero que mis suscriptores sepan un poquito de cultura cinéfila respecto a títulos que son más antiguos, pero que también tuvieron una especial relevancia en lo que es la historia del cine, fueran éxitos, fueran fracasos, fueran películas buenas o películas no tan buenas. Y este es el caso de la película que os voy a comentar esta noche. Allá por los años 80, o mejor dicho, cuando Walt Disney falleció a mediados finales de los años 60, la Disney Productions empezó un pequeño declive que realmente llegó a su culmen en los años 80, prácticamente a principios de los años 80, cuando un familiar, precisamente creo que fue el cuñado de Walt Disney, Roy Shelton, creo que se llamaba, pues empezó a tomar una deriva en la compañía de Walt Disney, un tanto ya no solo para contar películas, digamos, para niños única y exclusivamente. Es decir, películas en las que todo termine bien, en las que hubiese princesas, en las que hubiese príncipes, en las que hubiese enanitos, en las que hubiese... que todo eso se seguiría conservando porque era marca de la fábrica, marca de la Walt Disney Productions. Pero también hubo títulos que empezaron con una deriva un tanto, digamos, diferente, para darle un carácter más adolescente y además con influencias de otras películas, de otros estilos que estaban también teniendo éxito. Y este es el caso de Taron y el Caldero Mágico, una película de 1985. El presupuesto que tuvo Taron y el Caldero Mágico fue aproximadamente de unos 45 millones de dólares, pero solo recaudó la mitad, aproximadamente unos 20 millones de dólares. Y yo viéndola hoy en día, os puedo decir que, bueno, efectivamente la película es una de cal y otra de arena, pero no es el desastre monumental que muchos críticos dicen, ni muchísimo menos. Es decir, esta película, a mi modo de ver, se sitúa hoy en día, muy por encima de la media de las películas que hace Walt Disney hoy en día. Precisamente por varios motivos, aunque vamos a retrasarnos un poquito más en el tiempo. Como os he dicho, esta película tiene varias influencias. Acordaos que en los 80 hubo también una compañía dirigida por Don Bluth que nos dio títulos como por ejemplo Fievel y El Nuevo Mundo, Fievel va al oeste, que era la historia de un ratoncito que viaje por todo el mundo y que muchas de sus, influencias las vemos en Taron y el Caldero Mágico. También las películas de Ralph Bakshi, por ejemplo El Señor de los Anillos o Tigre, Hielo y Fuego, también tiene reminiscencias de ellas. En lo que se refiere a la dirección artística, no a la animación, sino a la dirección artística y a la temática de esta película. ¿En qué me estoy refiriendo? Pues muy fácil. Dragon Slayer, por ejemplo, que era uno de los grandes éxitos de Don Bluth, que luego se convirtió en un videojuego, me acuerdo yo del videojuego para PC de Dragon Slayer, pues era sobre un caballero que tiene que meterse dentro de un castillo para rescatar a una princesa. Y luego estaba también las películas de Ralph Bakshi,
por ejemplo, la de Tigre, Hielo y Fuego y la del Señor de los Anillos, donde había, los villanos pues eran pues cadáveres, eran esqueletos, y que el malo malísimo pues era una especie de hombre cadavérico, pero aquí le vemos en El Señor de los Anillos, en la de dibujos animados, pues con una especie de escafandra. Entonces todo eso, todas esas influencias de todas esas películas de Don Bluth, de Ralph Bakshi, Roy Shelton pues las quiso aprovechar para darle a las películas de Disney un aire un pelín más adulto, es decir, que ya no solo abarcara las películas para niños, sino también que fuera para infantiles y también para juveniles, es decir, para adolescentes. Y este es el caso más palmario de Taron y el Caldero Mágico. Su película, es decir, su argumento, pues es la de un chaval que se llama Taron, que vive con su amo y que, bueno, viven pues en una pequeña granja. Y Taron está al cuidado de un pequeño cerdito llamado Hewin, que según su amo, pues tiene una serie de poderes mágicos. Todo esto se desarrolla en un reino llamado Prydain, cuyo argumento se basa además en unas novelas llamadas Las Crónicas de Prydain, escritas por un escritor que yo, vamos, valga redundancia, escritas por un escritor, valga redundancia, de un tal Lloyd Alexander que yo, pues, sinceramente no le conozco. Se escapa a mi entendimiento en ese momento, perdonad mi ignorancia. Y tenían pues el deseo de condensar algunos de estas pequeñas novelas, de relatos de aventuras, en una película que se llamase Taron y el Caldero Mágico, o como el título original reza de esta película, El Caldero Negro. Entonces todos los acontecimientos se desarrollan en el reino de Prydain, donde hay un chaval que se llama Taron, que vive con su amo al cuidado de un pequeño cerdito llamado Hewin. Pero este pequeño cerdito tiene una serie como de poderes mágicos. Poderes mágicos donde puede ver cosas del pasado y del futuro sobre todo. Cosa que el amo de Taron pues en un principio no se lo dice. Pero llega un momento que ve a Taron, su amo ve a Taron, que evidentemente pues tiene un afán como de aventura, porque es un chico que está encerrado dentro de una granja y su afán de adolescencia, de aventuras, pues es muy grande. Y vive pues con el sueño de convertirse en un gran héroe, pues es decir, una especie como de caballero, y lo que hace es contarle la historia del cerdito Hewin, es decir, de los poderes que tiene. Y según el cerdito Hewin, que los poderes los ve en una especie como de marmita, de pequeña marmita, de platito, con un agua, removiéndola, ve como el señor oscuro de Prydain, es decir, una especie como de señor del mal, está buscando un caldero para revivir un ejército de muertos vivientes. Y aquí es donde encontramos ya el primer pero de la película. Nunca en la factoría Disney se había dado el caso de que se jugara o se interpretara, mejor dicho, se plasmara en la pantalla esqueletos, zombies o muertos vivientes. Entonces, claro, es el primer aspecto que en una producción de Disney choca frontalmente con la política que Disney había venido hasta ahora teniendo en películas como Blancanieves, como Fantasía, como Pinocho, Dumbo, 101 Dálmatas, etc. Los Aristogatos, muchas de ellas. Es decir, pasar de una temática pues más infantil a una temática un poquito más adolescente, incluso de atmósfera de terror. Todas estas influencias, ya os digo, vienen más de Ralph Bakshi y de Don Bluth, o sea, el niño que quiere convertirse en caballero, el caballero de Dragon Slayer, por ejemplo, y también, evidentemente, pues esa sensación de atmósfera oscura de Tigre, Hielo y Fuego y del Señor de los Anillos. Entonces, esto parece que no fue muy bien recibido por todos los espectadores de la época, que vieron en esta película como un cambio de rumbo de la Disney, pero que realmente no se esperaban lo que iban a ver en el cine. Absolutamente para nada. Pero claro, continuando con la historia argumental, vemos que hay una serie de personajes que son puro Disney. Porque el niño está al cuidado de un animalito. Pero es que ese animalito entiende perfectamente lo que Taron le va diciendo. Vamos otra vez al proceso de humanización de los animales que yo os hablé en Blancanieves y los 7 enanitos. Es más, hay en esta película dos animalitos, uno perteneciente a Taron, que es el cerdito con los poderes especiales, y otro un animalito que es una especie como, ¿qué os diría yo? Como mezcla entre osito y perrito, que aparece en el bosque, que es el personaje más simpático de toda la película, que se llama Gulgi. Al principio es un poco cargante, pero luego le vemos que es un personaje que tiene un grandísimo corazón.
Y además que es un animal que habla, que camina a dos patas, también a cuatro patas, pero que camina a dos patas y que entiende perfectamente el idioma de los humanos. Es decir, volvemos al proceso de humanización. Es decir, la Disney, es decir, en la dirección de Roy Shelton, intenta desviarse un poco de lo que era la temática de Disney, pero manteniendo una serie de elementos propios de la factoría, como la humanización de los animales, la presencia de un protagonista y la presencia también de una chica protagonista. Y es que una de las veces en el que Taron va con Gulgi, es decir, perdón, con Hewin, con el cerdito, va por el bosque y de repente se le pierde. Y aparece por allí Gulgi, que es un perrito, ya os digo, que va caminando sobre las patas y que le roba la comida. Y le empieza un poco a llorar porque dice que él no tiene amigos y que él le gustaría tener amigos, pero todo es una especie como de estratagema para robarle la comida. Pero luego veremos, al final de la película, que efectivamente no es así. Que es que Gulgi utiliza la comida como pretexto para conseguir amistad porque no sabe cómo hacer amigos. Yo diría que Gulgi es el personaje más interesante de toda la película. El cerdito se pierde y es secuestrado pues por una serie de bestias aladas, otro de los elementos que no habíamos visto en la película de Disney, y que además se lleva a un castillo terrorífico y tenebroso. Porque cuenta la leyenda de Prydain de que hubo un rey que se malogró a sí mismo y cuyo espíritu está dentro de un caldero. Entonces, si se mete una vida humana, mejor dicho, una vida normal, pues es de un animal, de un hombre, dentro del caldero, hace revivir a ese espíritu maligno y ese espíritu puede hacer revivir un ejército de muertos, que es lo que quiere el señor del mal. Y entonces cuando Taron, persiguiendo a Hewin y a las bestias, porque han secuestrado al pequeño cerdito, llega a ese castillo tan tenebroso, realmente ese castillo parece Barad-dûr, la fortaleza de Sauron en El Señor de los Anillos. O sea, habíamos visto castillos en las películas de Disney, por ejemplo, el castillo de Maléfica en La Bella Durmiente, el castillo, por ejemplo, de la malvada reina de Blancanieves, pero nunca habíamos visto un castillo con formas tan retorcidas. Y entonces, aquí es cuando ya Taron empieza a meterse dentro lo que son las estancias, y todas las estancias parece realmente una película de espada y brujería totalmente. Porque todo está hecho a base de calaveras, como os diría yo, como de puertas de madera. ¿Os acordáis del juego aquel de MB que era el Hero Quest? Que a ver si os lo enseño en mi en la sección de zona retro. Pues es que es prácticamente lo mismo. Es decir, son todo mazmorras, son todo grutas, son todo pasillos oscuros, escaleras, pero todo ello filmado y dibujado con una exquisitez tremenda. Yo puedo decir que Taron y el Caldero Mágico es, desde el punto de vista visual, desde los fondos, lo que son la dirección artística, el diseño de producción, una de las mejores películas que Walt Disney ha creado jamás en lo que refiere a fondos. Volvemos a estar, por ejemplo, como en la mejor tradición de Disney, en un país que es imaginario, pero que puede ser perfectamente Centro Europa, porque en la cabaña donde vive Taron con su amo, puede ser perfectamente, o es del mismo estilo prácticamente que la cabaña de los 7 enanitos de Blancanieves. Es decir, hay unos elementos que se van manteniendo de Disney a lo largo de la película de Taron y el Caldero Mágico, pero hay otros elementos que van a tirar hacia otra deriva diferente. Y es aquí en el castillo cuando conoce a la princesa Elena, una princesa que tiene una especie como de orbe, que es un orbe mágico que también va detrás de él, y encuentran a su vez a un trovador que se llama Flausto, que está capturado allí por una serie de hombres, que son los secuaces del Señor del Mal. Evidentemente, pues todo esto va a desencadenar una serie de aventuras en donde los protagonistas, pues les vamos a ver que escaparán del castillo, con el cerdito, con Gulgi, y que el cerdito quedará al cuidado de una serie de gnomos. De gnomos, pero que parecen hadas, porque tienen alitas, vuelan, y que Taron al final de la película también, evidentemente, bueno, al final de la película no, a mediados de la película encuentra una especie de sepulcro donde encuentra una gigantesca espada, que es su sueño dorado, de una gruta donde había pues un rey muerto, que no sabemos ese rey de quién era. Y claro, al coger la espada, esa espada tiene como poderes mágicos.
no sabemos de qué, pero tiene poderes mágicos. Y esa espada pues provoca pues una reacción completamente inusual en todo lo que son los guerreros, los personajes allí del mal que tiene el Señor del Mar, el villano, cuya voz además está, en la versión original, está traducida, doblada, mejor dicho, por John Hart. Pero lo que vemos principalmente es una serie de aventuras donde una gran parte de la película se va a desarrollar dentro del castillo del Señor del Mal, ya os digo, lleno de pasajes, de pasillos, de mazmorras, de calabozos, todos ellos dibujados de una manera totalmente exquisita. La animación de los personajes es preciosa, pero preciosa. Vemos también una princesa, aunque no es la princesa de cuento de hadas, como por ejemplo de la Bella Durmiente, sino que parece una chica normal. Y dice ella que se llama la princesa Helena, y que ha sido atrapada por los señores del mal. Pero claro, aquí, a medida que va avanzando la película, nosotros nos vamos haciendo una serie de preguntas que la película no tiene respuesta. Y he aquí el punto flojo del film, que es el guión. Los guionistas, que ya no fueron 1, ni 2, ni 3, sino que fueron bastantes, creo que, a mi entender, creo que fueron 14 o 15 guionistas, hicieron tal conglomerado de personajes, de situaciones, intentando abarcar muchas de las aventuras de los personajes basados en los libros de las Crónicas de Prydain de Lloyd Alexander, que realmente la acción, o sea, lo que es la película, tiene muchos personajes, pero muchos de ellos son muy planos. Por ejemplo, el personaje de Flausto, lo que es el trovador, sobra completamente. O sea, no tiene razón de ser ese personaje. La princesa, pues porque además de un protagonista masculino, tiene que haber en la mejor tradición de las películas de Disney también una princesa. Pero no es la princesa guapísima de la Bella Durmiente, o la de Cenicienta, o del Blancanieves, sino que es una chica, parece una chica normal y corriente. O sea, no parece una princesa, parece también una granjera exactamente igual que Taron, porque va vestida igual. O sea, no sabemos de dónde ha venido esa princesa, ni de qué reino, porque se supone que el reino es el reino de Prydain. Entonces el reino de Prydain tendría que ser esa chica la hija del rey de Prydain. Pero no nos lo dice en la película. Aquí también un agujero de guión bastante importante. ¿Por qué han secuestrado las fuerzas del mal a la princesa Helena? ¿Por qué han secuestrado las fuerzas del mal a Flausto, ese trovador? ¿De dónde? O sea, esa espada mágica que tiene, que llegan los protagonistas un momento a las catacumbas de lo que es el castillo del Señor del Mal, se supone que es la tumba del anterior rey, el que se corrompió, el que murió, y el que su espíritu está dentro de ese caldero. Que ese caldero luego lo recuperaran en una especie como de intercambio, en el que hay una serie de brujas que intercambian, una serie de brujas también en una caseta, en las que intercambian lo que es la espada mágica por el caldero. Y lo dicen los protagonistas, bueno, ya tenemos el caldero, pero no tenemos la espada. ¿Pero qué hacemos ahora precisamente con este caldero? Caldero que luego evidentemente será robado por los líderes, mejor dicho, los secuaces del Señor del Mal, y dará vida a ese ejército de muertos. Pero claro, hay un montón de cosas que no cuadran en la película. Como diciendo, bueno, el amo se supone que ya queda en la cabaña, pero ya no volvemos a saber nada de él. Flausto, no sabemos cuál es el objetivo de este personaje. Aunque al final de la película Flausto hace una especie, ¿qué os diría yo? Como de intercambio con las brujas para obtener también la vida de Gulgi, porque Gulgi lo que hace es un sacrificio. Secuestran los malos de la película, los secuaces del Señor del Mal, a todos, pero claro, ¿cómo puede el Señor del Mal, o cómo puede Taron y la princesa Helena dejar que el ejército del mal se apodere del mundo? Pues muy fácil, con una vida, ya sea animal o humana. Y es Gulgi cuando dice, es que yo no tengo amigos de ninguna clase, y Taron, que lo había despreciado durante toda la película, le intenta agarrar, pero él se cae, fallece, y por lo tanto crea vida, con una especie como de neblina verde muy bien realizada, todo muy fantasmagórico, y da vida al ejército de los muertos. Y yo me hago una pregunta. ¿Os acordáis del Retorno del Rey de Peter Jackson, cuando Aragorn, Legolas y Gimli llegan a la gruta, y donde están el ejército de los muertos allí, que aparecen, que son cadáveres, con ese halo verde?
Pues es prácticamente igual aquí. Hay un halo verde que rodea al ejército de los muertos, que son esqueletos. O sea, ya sabemos de dónde ha sacado la inspiración Peter Jackson para su ejército de los muertos. Es decir, el ejército de los muertos del Retorno del Rey, el que lleva a Aragorn a Minas Tirith, es prácticamente igual que el ejército de los muertos de Taron y el Caldero Mágico. Por lo tanto, tiene un elemento, digamos, oscuro, un elemento terrorífico, un elemento, digamos, de inquietud, que ya os digo que los espectadores de las películas de Disney no estaban acostumbrados, ni muchísimo menos, a ver en la gran pantalla. Y dicen, caramba, pues esto es una película completamente distinta. Y luego el malo, es decir, el señor del mal, pues es una calavera que parece el Skeletor de Master del Universo, con una especie como de túnica roja, que se le vuelve, cuando se enfada se le vuelven los ojos rojos, pero que es absorbido por el caldero, precisamente es absorbido por el caldero, precisamente para que éste muera, para que éste fallezca. Al final de la película, Gulgi vuelve a la vida porque hace un intercambio con las brujas, porque dice Flausto, no creo que tengáis tantos poderes, os doy el caldero a cambio de la vida de Gulgi. Y les devuelve a Gulgi, pero aparentemente ha fallecido, pero Gulgi vuelve a la vida. Y claro, Gulgi ya pues ha tenido, pues, ¿cómo os decirlo?, su sueño mágico, que es ya tener amigos. Para mí Gulgi, el personaje de esta película, es el más simpático y el más interesante de todos, porque es el que más gama de emociones expresa. Al principio os parece como un ladrón, un pequeño ladronzuelo que va robando las manzanas y los comestibles que lleva Taron. Luego parece que le miente, pero no le miente. Luego se gana el favor de la princesa Elena. Está por allí y además en el castillo, y les va salvando de una serie de circunstancias a los protagonistas. Digamos que es el salvador de todos ellos, y es el que se sacrifica al final para que el ejército de los muertos no siga viviendo. Es decir, que ese personaje, que aparentemente era muy cargante al principio de la película, es el auténtico héroe del film. O sea, no es Taron el que realmente se sacrifica, sino que es Gulgi, el personaje que tiene, que es precisamente este perrito o lo que sea. Yo creo que es un perrito que está por allí por el bosque y que de repente aparece. Argumentalmente ya os digo que yo he visto muchas críticas en los que ponían esta película como un auténtico desastre de arriba abajo. No es cierto. Hasta cierto punto se puede decir que tiene unos agujeros de guión que, debido a que tantos guionistas metieron mano en el argumento del film, en los diálogos y en las situaciones, que se producen un montón de secuencias con muchos personajes como a trompicones. O sea, conocemos a Gulli, conocemos a la princesa, luego está Flausto, que si salen del castillo, que si luego van a parar a esa pequeña ciudad subterránea de los gnomos, que si Hewin el cerdito se queda, que si luego van dando de las brujas. Es decir, todo de una manera un tanto atropellada. Es decir, no da tiempo. Le pasa lo que al ascenso de Skywalker, el último episodio de la Guerra de las Galaxias. Es decir, hay una serie de acontecimientos como muy atropellados dentro del argumento. No te da tiempo a conocer en profundidad un poquito todo esto. Por eso, claro, hay personajes que son prácticamente unidimensionales. Por ejemplo, la princesa Elena y Flausto, pues no se puede decir que sean unos personajes que tengan una profundidad psicológica un tanto tridimensional, sino que son más planos. El chico, Taron, pues ya le hemos conocido en mil y una películas de Disney. Es el chico que pretende ser como el chico de Merlín el Encantador, otra película de Disney, que pretende aprender con la espada de la piedra, que la arranca y luego se transforma en el rey Arturo. Pero claro, también nos encontramos ante un relato de espada y brujería muy clásico, en donde tenemos a un chico en lo que hace... lo que tiene el argumento es el camino del héroe. El camino del héroe de ser un don nadie, de ser un granjero, un porquero que está al cuidado de un cerdito, a llegar a ser un auténtico héroe que, junto con sus amigos, logran dominar a un gran señor del mal. Todo eso, pues, encontrando una princesa por el camino, encontrándose con el señor del mal, enfrentándose a él. Todo eso es un relato muy clásico de espada y brujería. Pero ya os digo que el gran fallo que tiene Taron y el Caldero Mágico es que
hay personajes que no sabemos de dónde han salido ni por qué están ahí. Y hay personajes que son la princesa Helena y Flausto que tampoco sabemos por qué están ahí. O sea, Flausto se lo encuentra Taron dentro del castillo, que es un trovador, y no sabemos por qué ha sido atrapado. Es decir, ¿para qué quiere el señor del mar un trovador? La princesa Helena, si supone que es una princesa, ¿dónde está su padre o dónde está el reino que pertenece que no han ido a intentar rescatarla? O sea, hay cosas que te preguntas que dices, no me termina de cuadrar argumentalmente la película. Pero todo fue debido a esa amalgama, ya os digo, de guionistas y de escritores que metieron la mano en todo el proceso de la película, cuando una película lo normal es que tenga un guionista que haga el borrador, lo escriba, lo rectifique o lo trate con el director, lo modifique y que luego a lo mejor el director pueda contratar otro guionista o un tercero incluso para, digamos, pulirlo. Pero nada más. Pero una cosa es tener 1, 2, 3 como muchos guionistas, pero no 15, 16 o 17 o 18 o los que fueran. Entonces, claro, nos encontramos con una película argumentalmente muy desequilibrada. En lo que se refiere a animación es todo lo contrario. O sea, Taron y el Caldero Mágico es una película en donde los personajes tienen una animación exquisita. Sobre todo en lo que se refiere a los movimientos, todo lo que se refiere a las expresiones, todo eso hecho por la mano de una persona. Porque yo siempre es una cosa que lo diré 1001 veces y no me cansaré cuando comente películas de dibujos animados de este estilo. Y es que la personalidad que se le da o el sentimiento que impone o que pone el dibujante con su arte al dibujar, al realizar el dibujo de ese personaje, ningún ordenador del mundo, ninguna computadora del mundo lo va a igualar. Hoy en día todas las películas de Disney, estas últimas que están todas hechas a base de tecnología digital, si os dais cuenta, las caras de los protagonistas son todas las mismas. Es que son prácticamente iguales. Las expresiones son iguales, las caras son iguales, los ojos. Y además es que cuando deben de tener un programa muy similar para todos, en el que cuando abren los ojos o abren la boca, lo hacen todo a la vez. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos sorprenden por algo, no abrimos la boca y los ojos a la vez, las dos cosas. Pero es que estos personajes parece que son así, los que están hechos por ordenador. Yo, que colgué hace poco, bueno, hará unos meses, un pequeño vídeo enseñándoos algunos de mis dibujos, como aficionado al dibujo os tengo que decir que cuando un dibujante se pone delante de una, ¿cómo diría yo?, de un papel, de una cartulina, de lo que fuera, y quiera expresar o quiera hacer un dibujo de un personaje, él pone sus sentimientos, su arte, su pasión, su corazón, su amor en todo eso, porque se supone que le gusta. Y entonces crea un personaje que es un reflejo como de la psicología del propio dibujante. Porque la mano está dirigida por el cerebro del dibujante y en su cerebro están sus emociones. Es decir, está el arte propiamente dicho. Y ahí está una de las grandes bazas de Taron y el Caldero Mágico. Los personajes, aunque en lo que fuera argumentalmente y en el guión no sean profundos, tienen una gran personalidad visual. Es la personalidad que siempre le imprimió Walt Disney, porque la Disney siguió con esos dibujantes que tan excepcionales personajes habían dibujado. En el momento en el que Disney ya mete la tecnología digital, ya son personajes que estéticamente son unidimensionales y que todos son iguales. Aquí no hay diferencia. Fijaos, por ejemplo, la diferencia de caras, de rostros, entre el rostro de Blancanieves, el rostro de la Cenicienta, o el rostro de la Bella Durmiente, o el rostro de la princesa Helena de Taron. Son totalmente distintos. Porque seguramente estarían hechos por diferentes artistas basándose en diferentes conceptos o en diferentes modelos, o todo a la vez. Pero es que el ordenador lo que hace es ponerte ojo, te planta el ojo, la boca, la nariz, no sé qué, y te la puede hacer más ancha, más larga, más no sé qué, pero en el fondo es la misma cara prácticamente para todos los personajes. ¿Qué ocurre también ahora con la Disney? ¿Qué es lo que está pasando con la Disney? Haciendo remakes de películas de dibujos animados de hace un tiempo. Por eso os digo que aunque Taron y el Caldero Mágico tenga sus deficiencias en lo que a guión y argumento, más que argumento, porque tampoco el argumento es en sí malo, es decir,
tiene su historia, tiene sus personajes, tiene sus momentos oscuros, tiene sus momentos lúcidos. Por ejemplo, cuando Taron va con Hiwin, con el cerdito, por el bosque, todo es idílico, todo es verde, todo es precioso, los fondos son una auténtica maravilla. Tienen un grado de detallismo fantástico. Eso un ordenador es imposible que lo haga a día de hoy. Con un grado de detalle en el que las luces, las sombras, todos los cromatismos parecen auténticas mazmorras de un castillo terrorífico, los detalles de las calaveras, la iluminación, cuando los personajes se van moviendo de un lado a otro. Todo ello le da un aspecto a la película formidable. Luego también, cuando este cerdito se va huyendo, pues Taron va avanzando en el bosque, pero no se da cuenta, aunque el espectador sí, de que el bosque va cambiando de aspecto y va siendo de verde y como muy primaveral y veraniego a ser un bosque en el que los árboles parecen retorcidos, sus ramas parecen como de película de terror, parece como la pesadilla esa de Blancanieves cuando huye, cuando el cazador va a matarla precisamente, que ya se imagina que el bosque quiere echársele encima. Pues también tienen reminiscencias, es decir, que son elementos que Disney durante muchos años los ha ido manteniendo. Va transformando a medida que va pasando el relato, va transformando de todo idílico y bonito a todo oscuro y tenebrista. Ocurre también en La Bella Durmiente. En La Bella Durmiente, cuya estética es muy distinta a las de las películas de Disney, ya os hablaré de La Bella Durmiente, porque tiene un estilo de dibujos muy distinto a lo que había sido los años 30 y los años 40, pues también tiene sus elementos tenebristas. Por ejemplo, ese bosque de alambre de espinos que hace Maléfica, la transformación de la misma Maléfica en dragón, ese aquelarre que tiene de orcos o de duendes que tiene precisamente el cuervo, que es otro de los elementos que aparece, que tiene Maléfica para ella, que también aparecía en La Reina de Blancanieves. Son aspectos y son elementos que siguen manteniéndose en las películas de Disney. Luego también todo lo que es el castillo, tanto por dentro como por fuera, es de un aspecto visual alucinante. O sea, ver esta película yo la tengo en DVD. En Blu-ray, pues no sé si habrá salido, no la busqué, me la compré en DVD porque yo sabía que a lo mejor, siendo una película maldita, como dicen de Disney, pues a lo mejor no había sido editada en Blu-ray. Y yo me la compré en DVD. Pero es que en DVD se sigue viendo con una calidad excepcional. Visualmente, Taron y el Caldero Mágico es una maravilla. En la animación, en los personajes, en sus miradas, en sus expresiones. Es decir, una manera más natural, una manera más, no digamos infantil, pero hecha con un sentido del arte. Un sentido del arte que hoy en día ya Disney lo ha perdido. Lo ha perdido por completo. Porque todos los personajes ya son hechos por computadora. Ya no tienen personalidad. Estéticamente son todos iguales. Es completamente absurdo. Entonces será muy bien, vale, la tecnología, pero así es lo que pasa, que cada año sacan una película. ¿Por qué? Pues porque hacen, ala, venga, le damos a la teclita esto, y ya tenemos hecho pues, todos los personajes. Más luego los proyectos de los remakes de acción real, más otra serie de, por ejemplo, de secuelas, como sacaron una secuela de Peter Pan, una secuela de 101 Dálmatas, una secuela de La Bella y la Bestia, que es que no tenían razón de ser esas secuelas, para nada. Porque ya sus películas originales ya eran de por sí buenas. No lo entiendo. Entonces, esta película, que digan que es una película maldita y que la quieren como olvidar, es completamente absurdo. Además, salía una edición muy limitada. Yo cuando me la compré, era la última que quedaba en la tienda. No me acuerdo si me la compré en la FNAC o en el Corte Inglés, uno de estos, pero era la última que quedaba. Y me dijeron, dice, pues es que han venido de estas, pues la verdad es que muy poquitas. Porque es una película que se ha vendido muy poco, no hay una demanda de este título. Y yo me la compré porque la película, siendo de 1985, yo no la vi en el cine, pero me quedé viendo el tráiler. Y como a mí me habían gustado las películas de Conan el Destructor, la de Conan el Bárbaro, es decir, las películas de espada y brujería, a mí me sonaba mucho a ese estilo. Y me quedé con el nombre y durante toda mi vida estuve esperando a que la sacaran. Luego en VHS, no sé por qué, no sé si la pondrían o no la pondrían en televisión. Yo creo que no la pusieron en televisión, sino a lo mejor lo hubiera grabado. Pero en cuanto yo la vi en DVD y yo dije, ay, fíjate, aquella película de aquel tráiler
Me la puse y descubrí una película agradable, una película que se ve tranquilamente, que ya os digo, tiene sus agujeros de guión, pero debido a ese error que Roy Shelton cometió. Y es que era abordar muchos guionistas en una película de dibujos animados que son 80 minutos. Pero los personajes son completamente puro Disney. Puro Disney. Es decir, el protagonista, la princesa, aunque no tan lujosa vestida como la Cenicienta o Blancanieves, pero este personaje es puro Disney, porque es amor, es candor, es simpática toda ella, aunque luego no tenga esa profundidad psicológica de la que estoy hablando. Gulgi, ese personaje humanizado, es típico de Disney completamente. Y luego, lo que es el ambiente tétrico, el castillo, las mazmorras, todo eso, yo creo que es lo que no les cuadró a mucha gente entonces, por aquel, o sea, hace, pues ya os digo, 35 años, cuando se estrenó este film. Esta es la edición 25 aniversario. O sea que yo esta película pues me la compré hará, pues no lo sé, 6, 7 años. Me la compré en DVD. Y ya os digo que me dijeron que era una edición limitadísima. O sea que la de Blancanieves, la de Fantasía, la de Pinocho, todas esas estaban, vamos, había 25.000 unidades. Pero solo había una de Taron y el Caldero Mágico. Y me habían dicho allí en la tienda que habían traído muy poquitas unidades. Es decir, que no había demanda de este título. Y yo me la llevé, yo tuve la suerte de llevármela. Y descubrí una película, pues, muy agradable. Es un espectáculo visual fantástico. Tiene unos fondos y una dirección artística y un diseño de producción realmente maravillosos. Tiene una banda sonora que se me olvida deciroslo, realizada por Elmer Bernstein, que es una auténtica delicia. Una auténtica delicia. Y que es una película que al final te emocionas un poquito, porque ese personaje que al principio, que es Gulgi, ha caído un poquito gordo, luego es el que sacrifica y es el auténtico héroe del film. Porque es el que libra al mundo de Prydain del Señor Oscuro, precisamente. Para mí, Taron y el Caldero Mágico es, no vamos a decir evidentemente, una de las mejores películas de Walt Disney, de dibujos animados que ha realizado, no lo es. Pero sí que es una película muy atractiva. Es una película que hoy en día yo creo que puede ganar con el tiempo. Es una película cuyos agujeros y argumentos, cuyos agujeros de guión, pues le puedes echar un poquito de imaginación y decir, bueno, pues las fuerzas del mal de este señor, del malvado de la película, pues secuestraron también a una serie de personajes que había allí por el reino de Prydain, como fue el juglar, como puede ser la princesa Helena, etcétera, y los tenían allí. Y no hacerte demasiadas preguntas sobre la película, porque claro, hay agujeros en el guión que cantan un poquito. Pero esta película, tal y como está hecha, a día de hoy, le dábamos 800.000 vueltas a todos los bodrios que Disney nos está haciendo últimamente pasar. Yo no he visto la adaptación de Mulan hecha de acción real. No la he visto. Pero es que me la imagino. Me la imagino. Cuando uno ya ha visto muchas películas en su vida y cuando una productora, después de X años, te saca un remake de una película que ya ha funcionado, pero de acción real, es decir, hecha por personas, ¿qué objetivo tiene? Si ya la tienes. El único objetivo es sacar dinero, pero no aportarte un producto de calidad. No darte un producto que digas, ah, mira, es que esta película es que era tan buena que vamos a sacar incluso a lo mejor una segunda parte, pero que esté a la altura de la primera. Vamos a esmerarnos. No, no, no. Aquí han hecho, por lo visto, un remake que, según las críticas que yo he oído, han sido muy malas. Pero yo lo que no puedo comprender es cómo gente, que yo me lo veía venir, puede gastarse dinero, sinceramente, en ver una película que se ve a la legua, como pudiera ser la de Aladino, que, madre mía, la de Aladino, Will Smith haciendo de Aladino, es El Príncipe de Bel-Air, una película en la que el príncipe y la princesa no tienen ni la más mínima química. La dirección de Guy Ritchie, se supone que es una película dirigida por Guy Ritchie. Su personalidad ha quedado completamente laminada, es decir, no parece una película de Guy Ritchie, es ¿qué os diría yo? Es una manera de sacar dinero, sí, nos hemos gastado 100, 200 millones de dólares, con el objetivo de recuperarlos, evidentemente, pero con un objetivo comercial, no artístico. Pero en el caso de Taron y el Caldero Mágico, lo artístico predomina realmente en la película. Y vuelvo a insistiros, la cabaña del amo de Taron,
los fondos de lo que son los interiores del castillo, esas mazmorras lúgubres, esos bosques luminosos y a la vez tenebristas. Luego también el reino de los duendes en el subsuelo, la cabaña esa que está en medio como de un pequeño lago de las brujas, es decir, todo ello hecho con una calidad artística absolutamente fenomenal. Pero claro, eso ya, por desgracia, se ha perdido. Yo en las últimas películas de Disney que he visto, por ejemplo, muchas de Pixar, son muy buenas. Pero dices, es que el protagonista se ve que es un... que no tiene una personalidad visual en lo que se refiere a creatividad. Todos los personajes me parecen iguales. Luego podrá ser la película muy buena, no lo discuto, pero la mano de un artista se nota muchísimo. Es como si ahora mismo nos vamos al Museo del Prado, quitamos el cuadro de las meninas y lo ponemos uno que es digital. No tiene, eso no tiene realmente valor artístico, porque no está hecho por la mano de un hombre, está hecho por una máquina. ¿Os imagináis que todos los cuadros del Museo del Prado, o del Louvre, o de la National Gallery de Londres, o estuviesen todos, de repente los quitan todos y los ponen todos digitales? ¿Qué arte es ese? Ninguno. No tiene ninguna clase de arte. Para mí, el dibujo de la mano de un hombre, de una mujer, de quien sea, de una persona en general, tiene mucho más valor artístico que todas las computadoras del mundo. Porque una computadora no tiene personalidad. A una computadora le das a un botón y te ejecuta la orden. Pero el arte que pone en el dibujo la persona está poniendo su sentimiento. Está poniendo, y no hay más que ver las imágenes de Taron y el Caldero Mágico, que son una pura delicia al verlas. Una pura delicia. Por eso, los críticos que dicen que esta película es un auténtico desastre, me gustaría yo hablar con ellos para decirles, vosotros que ponéis esta película tan mala, y a las nuevas de Disney, que para vosotros son una auténtica maravilla, me gustaría hablar con ellos para decirles, pues mirad, yo también parcialmente, que me gusta el dibujo artístico y el arte en general, eso no tiene valor de ninguna clase. No tiene valor porque no está hecho con sentimiento, no está hecho con amor, no está hecho con emoción. En absoluto. Taron y el Caldero Mágico es una película, yo digo, a reivindicar. A reivindicar por sus valores estéticos, a reivindicar por su calidad de imagen, su colorido, su mundo de espada y brujería tan pocas veces visto. Disney es la única película de espada y brujería que ha realizado, es una auténtica lástima. Todo porque, no, es que no es demasiado niños, así pasa, que es que todas las películas que ahora que hace Disney, incluso las de Marvel, son todas infantiloides por completo. Ya no infantiles, infantiloides. Con unos chistes absurdos, con todo para un niño ya no de 8 o 9 años, sino de 5 o 6. Demasiado, cada vez todo es más infantil y más cursi, más ñoño. Esta película es de todo menos cursi y ñoña, no tiene nada de cursi y ñoña. Tiene personajes oscuros, personajes más enigmáticos, más interesantes, más simpáticos, aparte de los agujeros de guión. Para mí, Taron y el Caldero Mágico es un clásico del cine a reivindicar por parte de Disney. Sinceramente, yo creo que deberían... Eso sí, no hagan un remake de esto, por favor, señores de Disney. No lo hagan. Por favor. No lo hagan. No quiero ver esta pequeña joyita, para mí, esta pequeña joyita, con sus defectos, pero esta pequeña joyita convertida en no sé qué. Ni en un producto hecho por computadora tipo videojuego, ni en un remake innecesario, hecho por personas que para gastarse 100 millones, que luego tienen una calidad desastrosa. O sea, no estropeemos lo que ya de por sí no es excepcional, pero sí es bueno. Es decir, Taron y el Caldero Mágico es una buena película con unos agujeros de guión que no llega a la calidad de muy buena o excepcional, ni muchísimo menos a obra maestra. Pero sí es un gran entretenimiento para los chavales de hoy en día. Sí, para los chavales. No creo que ningún niño se asuste al ver una especie como de guerrero con una calavera que de repente se levanta con una espada. Es que sería absurdo. Sobre todo viendo el grado de violencia que muchas películas tienen hoy en día. Sobre todo hoy en día. Pero estas películas y la de los años 80 parece que Disney las quiere como tapar, como
como arrinconar, como esconder. Esta, por ejemplo, y Dragon Slayer, la del dragón del lago de fuego, igual, es otra película muy difícil de encontrar. Yo la tengo, pero me costó encontrar la tela marinera, como esta. Pero bueno, si la Disney quiso hacerlo así, pues bueno, pues fue su problema. Aún así, Taron y el Caldero Mágico yo digo que es una película a reivindicar y es un buen título. Para todos aquellos que queráis pasar un buen rato, entretenidos, y ya os digo, no os haceron muchas preguntas, Taron y el Caldero Mágico es un buen título. Sin duda, una variante, algo nuevo dentro de la... Es decir, una rara avis dentro de lo que es la carrera de dibujos animados, de película de dibujos animados de Disney, y una película muy entretenida de ver. Un rara avis, pero para mí un título a reivindicar porque está lleno de personajes muy simpáticos, sobre todo Gulgi, y de unos fondos con una calidad que parece que estamos dentro de un juego de espada y brujería. Vamos, de un juego, que digamos, de mesa, o que parece que estamos auténticamente dentro de un castillo tenebroso. Y eso ninguna película nos lo ha dado Disney jamás. Por eso, qué pena que no siguiesen con las crónicas de Prydain, porque ya os digo que fue un fracaso de taquilla. Los padres yo creo que se asustarían al ver a los hijos, a la reacción al señor oscuro y todo eso. Vamos, yo cuando vi el tráiler dije, me ha encantado, yo quiero verla. Y tendría 7 años cuando vi el tráiler. Bueno, lo que pasa es que yo cuando tenía 5 años vi La Noche de los Muertos Vivientes. Pero bueno, ya mi padre me la puso. Y por eso a lo mejor no usted, pero había a lo mejor niños que decían, ¡ay, Dios mío, qué terrible! Mi hijo va a tener unas terribles pesadillas. Pues, realmente absurdo. Las pesadillas son las de los niños al ver las películas de Disney hoy en día. Eso lo garantizo. Eso sería una auténtica pesadilla. Eso sí que es una pesadilla. Taron y el Caldero Mágico, un pequeño clásico para mí de Disney. No es una película perfecta, ni mucho menos, pero muy reivindicable. Espero que os haya gustado la crítica. Y mi nota podría ser un 7. Ni más ni menos. Un 7 no está mal para ponerla así. Taron y el Caldero Mágico, un pequeño clásico de Disney a reivindicar, y una película que yo os digo gana mucho con el tiempo.